María Eugenia, otra vez, ¿cómo estás? Buenos días, otra vez. Estoy bien, buenos días, Yeguna, contenta de compartir con un compañero de camino, un joven maravilloso al que he ido conociendo a través del fuego sagrado y en este caminar en la Madre Tierra, así que me siento muy contenta de poder compartir con él este camino de una obrera de eso. Acordate que este camino es paso a paso, pues, o sea, vamos paso a paso y no hay nadie más adelante ni nadie más atrás, sino que vamos compartiendo y vamos caminando, cada uno dando lo que su corazón le va diciendo y lo que la Madre Tierra nos va diciendo. Así es que ahí vamos y por algo nos hemos reencontrado, porque no es que nos encontramos, sino que nos reencontramos. Y así pasa Y con el viaje de las almas, así tú vas sintiendo cómo te reencuentras con las así personas. es, así es. Así es con el viaje de las almas y un poco como conversar, por ejemplo, de cómo, o sea, una persona como yo, que no soy totalmente, o sea, toda mi ADN o mi físico es totalmente indígena, aunque yo quisiera totalmente tener el físico indígena, pero mi corazón es, desde que nació, está entregado a esto y por algo me tocó este cuerpo, esta forma de vivir en la vida y de estar en estos dos mundos paralelos, que no es fácil. Y como tú me preguntabas cómo yo empecé en este camino, cómo es que me movió todo esto. Y te puedo decir que, o sea, mi padre estaba emigrado, o sea, estaba por razones políticas, estaba condenado a muerte, entonces Wow. él tuvo que salir exilado a Guatemala. Mi madre era una mujer muy guerrera, una mujer que era admirable y para mí fue mi primer ejemplo de cómo ser una curandera y cómo ser lo que yo digo, una obrera de la vida, porque a mí no me gustan esos términos de chamana o lo respeto o curandera, simplemente soy una obrera de la vida, alguien que va labrando un camino y que va compartiendo ese camino. Entonces, cuando yo nací y me crié, el lugar donde vivían mis padres era una selva. Entonces, desde pequeña, yo, mi recuerdo, o sea, a esta edad que tengo ya, que ya soy abuela, bisabuela ya, o sea, te puedo decir que puedo percibir el olor de ese lugar, el sonido sin sonido, porque no eran sonidos, es algo diferente, es algo que no tiene palabras, es algo que realmente cuando cierro mis ojos y me remonto a ese lugar, no tengo palabras como describirlo. Entonces, me crié en ese lugar, estuve en ese lugar y, y parece increíble, pero mis compañeros no eran unos perritos, eran un tigre y un venado. Wow. El tigrillo dormía conmigo en mi cama y el ¿De, venadito también. de verdad? Entonces, Wow. sí, de verdad, o sea, Oye, qué increíble, pero además qué era increíble la una apertura cosa de tus increíble. Yo padres. recuerdo que sí, o sea, la apertura de mis viejos, de mis bellos viejos, es una apertura exagerada. Yo te digo, que ellos más que nadie me metieron en esta locura maravillosa, porque nunca castraron nada de los caminos de nosotros, ni de mi hermano ni del mío, sino que siempre lo respetaron y al contrario, incentivaban más y le hablaban más a uno de este camino. Entonces, imagínate yo pequeñita en esa selva, escuchando esos sonidos de los árboles, de los animales, y cerca de mí esos seres tan maravillosos que ahora que soy una mujer mayor, te digo que lo que más ansío un día es tener un venadito a la par mía y que viva conmigo, es mi último deseo, porque amo los venados. Entonces, dice mi mamá que cuando el tigrito chiquito estaba en la cuna conmigo, era difícil acercarse a mí porque él no lo permitía, o sea, me cuidaba mucho, me cuidaba mucho.
Imagínate en ese lugar, en esa selva, mi mamá, como te digo, mi primera curandera, mi primera maestra, mi bella madre, eh, vivíamos lejos de la ciudad y cuentan ellos que a veces llegaba gente herida y mi mamá sanaba con sus manos, cerraba las heridas, sanaba con sus manos. Wow. Era realmente maravilloso, o sea, era una pareja tan especial porque mi papá era así como se veía como el gran macho, así fuerte y todo, pero realmente la fuerza la tenía mi madre, o sea, era la fortaleza la de ella y en ese lugar, en esa selva, yo no escuchaba más que los idiomas nativos, los idiomas que se comunican con la naturaleza y que quedaron grabados en mi ADN todo el tiempo. O sea, era escuchar esos sonidos, además de la selva. Mi hermano me contaba, por ejemplo, que mi padre, imagínate, salía él a jugar y como que se colgaban de los bejucos de un río a otro, o sea, era todo un mundo diferente. Entonces, en ese lugar, o sea, las personas con las que convivíamos, porque a mí no me gusta decir quién me cuidó, o sea, quién compartió y ayudó a mi madre en todo, fue una nana que yo tuve que se llamaba mi nana Chabelita, que era de las comunidades, con la que ella estaba al lado de mi madre, pero mi madre siempre presente. Y mi nana Chabelita, siento que ella me transmitió muchas cosas desde pequeñita. Me transmitió a mi ADN muchísimas cosas. Y sabes una cosa rara, Manuel. Hoy de grande me da risa porque leyendo un poco, porque mi madre escribía las cosas de nosotros, decía mi mamá que llegaba una abuela y le decía, yo te cambio a la María Alonso, porque ella me decía que yo me llamaba María Alonso. Yo te cambio a la María Alonso por una vaca. Y yo digo, ahora que ya estoy adulta, ojalá me hubieran cambiado por la vaca y me hubiera quedado en la comunidad para siempre y no venir a esta selva de cemento que ha sido realmente algo que me voy a morir sin entender jamás. Tú, tú, La tú, cosa es tú que, platicabas, ajá, perdón que te interrumpa, es que tú platicabas de este gran contraste, ¿no? De haber crecido, ¿no? Esa infancia, esa parte de esa infancia, ¿no? Tuya, en ese lugar exacto, maravilloso, con tus compañeros, ¿no? El tigrillo, el venado y la selva, y estas ajá, lenguas que se comunican con la naturaleza, ¿sí? Que saben exacto. comunicarse, y que de repente Y esa te sacaron de ahí, te pusieron en la selva de asfalto, como dices, ¿no? horrible, eso fue horrible. Yo te digo que fue algo que a esta edad jamás lo voy a comprender y por más que a veces yo misma me digo, tengo que ser, vivir todo este teatro, todo este rollo que se vive, me cuesta un mundo, porque sí, yo veo como que vivimos en una fiesta de disfraces, cada uno con una máscara diferente, y a mí esto me cuesta soportarlo, porque en ese lugar donde yo vivía de pequeña no habían máscaras, o sea, todo era auténtico, pues, o sea, tú eras porque eras, simplemente. Oye, Entonces, eso es muy bello, María Eugenia. ¿Podrías elaborar un poco más, sobre todo para nosotros, o bueno, para muchas personas claro, que o sea, viven en la selva de concreto que dices? Es muy complicado o sea, entender esto, ¿no? De que es, todos somos iguales y que no o hay sea, como juicios, Dios. o sea, venir de un lugar donde no tenías que tener un estereotipo de cómo sentarte, cómo hablar, o sea, cómo ser, sino que simplemente ser uno tal cual es, ¿me entendés? Hablar lo que te dice tu corazón. Entonces, y de repente venir a un lugar donde yo no entendía nada, o sea, mi padre tuvo que regresar, o sea, yo te digo, es algo que me cuesta entender muchísimo, tuvo que regresar de Guatemala otra vez a El Salvador. Él amaba mucho a su madre, era un hijo maravilloso y por amor a su madre él regresó a El Salvador Mm, para atender a su madre y él era como el eje de toda la familia, eran 12 hermanos y él era como el que 12 dirigía todo, hermanos, aunque no era el mayor, pero era el que el llevaba la líder. batuta de todo, sí.
Entonces regresamos a El Salvador y te puedo decir, Manuel, que cuando me sacaron y me trajeron a la ciudad, no se me va a olvidar jamás el olor que yo sentí. Y cuando veía la ciudad y veía a la gente, Dios mío, o a los niños de mi edad, competitivos, llenos de soberbias, de muchas cosas feas que yo no lograba entender, y hasta la forma de hablar de la gente me parecía tan grotesca, Manuel, tan grotesca. Entonces mi cuerpo respondió de una manera normal, y creo que ahora de vieja lo estoy entendiendo también. O sea, a esta edad que estoy entendiendo cómo mi cuerpo responde inmediatamente a reacciones que la gente no entiende. ¿Me entiendes? Que la gente no entiende. Entonces, ¿qué pasó cuando me trajeron a la ciudad? Me empecé a llenar de alergias. O sea, se me hinchaba el cuerpo, se me inflamaba el cuerpo. Y claro, mi madre afligida me llevaba a un médico, me llevaban a un de otro médico, y no lograban detectar qué era lo que yo tenía, pero para mí era como un rechazo a todo mi alrededor, a todo mi entorno. Pues una alergia a tu entorno, ¿no? ¿Ah? Una alergia al entorno. Una alergia. Por eso a mí me da risa cuando la gente dice yo quiero ir al primer mundo. Madre mía, digo yo, Dios guarde. Me da escalofríos cuando escucho eso. Entonces, ¿cómo se llama? Como te digo, me daban alergias, y lo de ahora fue el otro proceso. Tenía que ir a la escuela, tenía que ir al colegio, a la escuela. Entonces, pues, puchica, cuando me llevaron al colegio, yo lloraba y me resistía a entrar al colegio porque yo veía aquello como un manicomio, pues, o sea, yo veía un manicomio ahí, o sea, veía un rollo rarísimo. Y fíjate qué extraño que me llevaron a un colegio de monjas, y donde la monja, que era la más enojada y la más estricta, y no se me olvida, se llamaba Sor María Auxiliadora, era así chiquita, de anteojos, toda así ella. Entonces, ¿cómo se llama? La madre, a saber qué conecte tuvimos entre ella y yo, que yo era una cosa que me resistía a estar ahí en el lugar, y me agarraban vómitos, de todo. Entonces me tenían que regresar a la casa, y la monja se tomó el trabajo de llegar a mi casa e irme a traer y convencerme de que fuera al colegio. Esa monja, que para todos era como la monja estricta, la monja cosa seria, imagínate la chiquita de anteojitos así, cara enojada, y conmigo fue un ángel, pues un ser muy especial. Entonces ella lo que hizo fue conectarme en el mundo de ella con la Virgen, y me llevaba a la iglesia a que yo me conectara con la Virgen. Y claro, yo al entrar a la iglesia y ver las flores y ver la Virgen, yo me conectaba con la tierra, pues me conectaba con ese entorno. Ahora yo lo entiendo. Y entonces ese fue como mi primer encuentro con ese otro mundo cristiano a través de la Virgen. Y entonces ella me dijo, te voy a dar una medallita de una monja que había sido una santa, para ella se llamaba Madre Mazzarello, y quiero que esa agüita de esa medallita te la pongas en tu cuerpo. Y me curé de la alergia, y empecé a soportar todo ese manicomio para mí en el que estaba, en que todavía ni siquiera tengo memoria de alguna compañera que recuerde de ese instante, porque todo me parecía rarísimo. Y fíjate algo bien extraño, yo no escribí, la primera palabra que yo escribí no fue ni mamá ni papá, sino que mariposa. No sé ni cómo lo hice, pero eso escribí, mariposa. Entonces, pues esa monja a través de la Virgen me metió otra vez en este mundo, y como que por ahí abrí la puerta para poder ingresar a esta selva de cemento. Y luego recuerdo que me llevaron a una piñata donde cuelgan un muñeco bien bonito y le meten dulces, y entonces la gran pila es que los niños le den con un palo a eso y celebran que le están golpeando a eso. Allí me desmayé a media fiesta, me desmayé porque
porque no entendía lo que estaba pasando, pues no entendía. Porque esta agresividad y que los niños corrían cuando caían los dulces, entonces, según mis padres, yo me iba a sentir súper bien ahí. Entonces, fue un recorrido fuerte, Manuel. O sea, fue un recorrido fuerte para mí. A esta edad que tengo ya 74 años, te digo que todavía no entiendo esta selva de cemento. Me cuesta muchísimo entenderla. Y ahorita que mencionas eso, perdón que te diga, o sea, ¿pudieras comentarme un poco más del contraste o sea, cómo para ti es el mundo indígena o cómo es el mundo indígena que la mayoría de las personas no conoce, ¿no? Porque pues, las tatas, los nanas, pues uno que ha estado un poco en comunidades y eso, y tú que lo has vivido y que creciste ahí, ¿cómo describes el mundo indígena y esta visión Es que indígena yo de la el vida? mundo indígena lo describo un mundo auténtico en el que no necesitas disfraces. A mí por eso no me gusta la gente que se disfraza, que se pone un rollo, que se pone otro. O sea, estos collares que yo estoy viendo, que yo me he puesto, no es porque lo vean es por honrar a los abuelos que me los dieron, porque yo me debo a los abuelos y a las abuelas. Mi palabra es la palabra de ellos y yo por eso digo, soy una obrera de la vida, yo no soy nada más que eso. Entonces, en las comunidades indígenas se vive el día a día y se es auténtico. Los grandes líderes son papás, son mamás, son abuelos, son agricultores, son seres normales, son seres normales. A mí por eso no me gusta todo ese mundo que quieren disfrazar del mundo indígena con Hollywood, por ejemplo, nada que ver, pues, o sea, las comunidades indígenas, las nanas son abuelas, lloran, les tocan problemas, o sea, no son extraterrestres, o sea, viven el día a día como todos nosotros, pues, o sea, entonces recogen su maíz, van y, ¿cómo se llama? Ven sus plantas medicinales. Mira, yo ahí tengo un ejemplo tan claro, ya más adulta, cuando conocía a los abuelos que me volvieron a devolver mi rostro, que me volvieron a, ya adulta yo, después de pasar procesos muy fuertes en mi vida, el abuelo no sabía leer y escribir esta letra muerta, porque para mí esta letra es letra muerta, pero hablaba y escribía otro lenguaje. Entonces el abuelo no necesitaba ser astrólogo, ser esto, ser lo otro. Él te describía el universo de la manera más sencilla y era el universo. Entonces, una comunidad indígena es eso, es vivir con la naturaleza, es vivir el día a día, reírse, es llorar, es sentir todo, no andar uno haciéndose de la Mujer Maravilla o el Superman, para nada, pues. O O el sea, gurú, para o el nada, para iluminado, ¿no? El que o todo el es iluminado o la amor, no iluminada, age. cabal. Nada de eso, hermano. O sea, por lo menos en mi camino, en mi caminar, los seres con los que he compartido han sido seres tan bellos, tan sabios, porque desde una vida cotidiana, desde el día a día, te enseñaban ese camino. Entonces, pasaron muchos años y una vez me tocó ir con una persona que fue mi pareja, que era un arquitecto, me tocó ir con él y acompañarlo a un viaje a México. A todo esto yo escribía cómo me sentía. Yo no soy escritora ni poeta ni nada que yo escribía cómo me sentía, todas mis locuras y cómo me sentía de todo lo que sentía en mi corazón. Entonces lo acompaño a ese viaje y en ese viaje él era una persona muy intelectual, un arquitecto muy intelectual. Entonces, quizás yo lo metía mucho en esta locura y vamos a conocer a María Sabina. Y estar y convivir con María Sabina para mí ha sido la experiencia más sorprendente de mi vida. O sea, antes y después de María Sabina fue algo maravilloso. O sea, vuelvo por ejemplo, sin juzgar, pero yo no,
no estoy de acuerdo con esos cursitos que se dan para aprender X o Y cosas. ¿Como qué, Cuando por ejemplo? íbamos a ir, Como por X o Y ejemplo, cosas. o sea, que vos vas un fin de semana y tomás ayahuasca y ya venís iluminado, pues, o sea, Claro. es una cosa que a mí me cuesta entender. Entonces, cuando llegamos al pueblito donde vivía María Sabina, tú te imaginas que vas a llegar cabal, donde ese estereotipo, donde la sabia, que a saber cómo está arreglada y no sé qué. Y bueno, nos dijeron, va, y van a ir a la casita de ella. María Sabina era una cabañita, un ranchito sencillo, y salió una anciana pequeñita que no hablaba nada de español, pero nada de español. A todo esto la gente del pueblo nos dijo, si van a ir donde ella, prepárense, tomen, no coman comida fuerte, tomen mucha miel y preparen su cuerpo, pues. Entonces, bueno, subimos donde ella y cuando salió ella, como diciendo, aquí viene este par de mundos, ¿verdad? O sea, porque, puchica, si esa mujer tenía una capacidad de ver increíble, Claro. sin necesidad de hablar este lenguaje tosco. Entonces salió ella caminando de su ranchito, nos vio, habló en su idioma, no sé qué dijo, y entonces de repente en unas hojas nos llevó los sagrados señores, los sagrados honguitos. Y uno, como te digo, en su mente jolibolesca, pensando, yo voy a tomar esto y a saber qué va a pasar, ¿verdad? Entonces los comimos y ella cantando, solo escucho los cantos de Qué ella. bonito. Cuando sentí, yo estaba, adivina dónde, a la par de los cerdos, sentada a la par de los cerdos, allí sentada, toda enlodada. Y entonces de repente reaccioné y de repente fue como diciendo, pucha, ¿verdad? ¿Qué rollo es? Y de repente ella siguió cantando y fue como que me trasladó al fondo del mar. Por eso yo a la comunidad que yo tanto hablo cuando hablo en la comunidad del fondo del mar, porque la viví, o sea, me trasladó al fondo del mar y en el fondo del mar yo veía personas muy diferentes a nosotros, pero muy luminosas, pero muy auténticas también. Vuelvo a repetir la autenticidad. Y entonces, de repente, uno de ellos me puso una gran peña cerca y me hizo no sé en qué lenguaje estábamos hablando, no sé decirte cómo hablábamos, cómo nos comunicábamos. La cosa es que yo me hinqué frente a la peña y él puso su mano en mi cabeza y entonces me bañó, pero así te digo, me bañó la vida del color turquesa y sentí lo que era el color turquesa, lo viví. Era entrar en un mundo impresionante con ese color. Entonces él me entregó ese color turquesa y no sé cuánto tiempo estuve allí, luego volví a la realidad, dijéramos, entre comillas, porque no te quiero mentir, regresamos de México y yo pasé un año sin volver a la realidad. O sea, era cada noche que yo sentía los cantos de ella y tenía yo mi pelo largo y sentía que llegaban seres pequeñitos y me trenzaban el pelo. Wow. Y cuando me iban trenzando el pelo, yo empezaba a viajar otra vez, a comunicarme con las arañitas, con las hormigas, con todos los seres que estaban a mi alrededor. Ay, qué Un bello, año, me Manuel, imagino. no fue fácil, pero No, no fue fácil. y menos para tu Y, no, pareja y la gente que estaba alrededor de ti. y menos para mi pareja y la gente que estaba alrededor, pues porque imagínate, y yo con un hijo chiquito, entonces fue difícil, pues, pero sí fue un año de vivir esa realidad. Entonces pasó el tiempo y yo Oye, continué. y Sí, perdón, ¿y tú ya estabas encausada a esto con lo que vienes? O sea, tú toda la vida has sido no, una para obrera de la nada. vida, pero no trabajabas con Ah, comunidades, no pero hay hacías algo que yo ceremonias, no. no te Ajá. dije. No, yo no hacía ceremonias ni nada, pero en ese mundo, otra vez mis padres, volviendo otra vez a lo anterior, mis padres volvieron a regresar a Guatemala. Mi padre era un poco gitano y volvió a regresar a Guatemala. Entonces ya mi colegiatura, entré a un colegio de unas monjas belgas muy lindas.
Entonces allí esas monjas eran mucha comunicación con las comunidades. Entonces mi ideal era hacerme misionera e irme al África o irme a una comunidad ahí en Guatemala. Entonces, era tal mi conecte con la parte esa no de ayudar, porque yo no ayudo, o sea, yo comparto, o sea, es algo que la vida me da. Entonces me empecé a ayudar a la gente que estaba, a los leprosos, iba al leprocomio y trabajaba con los leprosos. Y también iba a un barrio que se llamaba el barrio La Limonada en Guatemala, que había un padre allí que era muy, muy lindo, el padre Chemita, que ya murió, que me quiso mucho. ¿Y qué tendría yo? 14, 13, yo no sé yo no viví discotecas ni ese mundo, jamás lo viví. Entonces a esa edad de mi adolescencia, pobrecitos, mis papás se les paraban los pelos porque yo me iba el fin de semana con una mochilita y bajaba a ese barrio que era un tabú para la demás gente, bajar a ese barrio porque era un barrio peligroso, y bajaba allí y era un gran conecte con la gente. Y tuve mucho conecte con la gente afrodescendiente también, allí fue un conecte exagerado con ellos, y cada fin de semana se iba a pasar una niña de la comunidad a mi casa conmigo. Y luego tuve un programa radial a esa edad que se llamaba Tras la Felicidad Humana. Y las monjas me permitían que llegaran gente de la comunidad, obreros y obreras, a hablar conmigo. Y a través de ese programa yo hablaba de la realidad de las comunidades y tenía que pedir apoyo para ellos. Y recuerdo que algo que ha quedado grabado en mi mente es que traté de pedir ayuda para una niña que estaba enferma y no lo logré, y eso me frustró de una manera terrible porque tengo la imagen de la niña que la habían acostado y murió y estaba acostadita llena de flores, pero se le salían las lombrices por la nariz y por todos lados, o sea, estaba bien mal. Pues entonces fue como una impotencia para mí, una cosa muy fuerte de no poder haber logrado eso. Y de ahí para allá siempre fue como seguir, bueno, pues por dónde es el camino, yo esto no lo entiendo, cómo es este rollo. Y de nuevo mis padres decidieron regresar de Guatemala otra vez a El Salvador. Y otro trancazo para mí, porque regreso a El Salvador ya un adolescente y claro, o sea, me topo con un mundo otra vez. O sea, las compañeras que yo tenía ya eran compañeras que tenían otra visión de mundo, un mundo muy real, muy, muy de apoyo a la gente. Y vengo aquí y era otra cosa muy diferente. Entonces pasa el tiempo Déjame y yo hacer un pequeño paréntesis, porque para muchas personas que infelizmente no conocen Centroamérica, o sea, Guatemala y El Salvador, aunque sean vecinos, tienen historias modernas muy diferentes, muy en donde diferente, sí. Guatemala ha conservado mucho de sus raíces indígenas u originarias, y en El Salvador Así en es, los 30 hubo así una es. matanza y una aniquilación cultural y humana. O sea, era ilegal hablar una lengua indígena y tan ilegal que te mataban Exacto. si lo hacías y si vestías tu vestimenta indígena, ¿no? Entonces es ese gran contraste, ¿no? De que pues aquí en un lugar todavía con sus culturas originarias ricas y vivas, y en El Salvador pues un poco escondidas, ¿no? Si quieres. Escondidas, cabal, estaban escondidas, o sea, imagínate, bajo pena de muerte hablar el idioma, mucho menos expresar alguna espiritualidad. Entonces Claro, vengo a un lugar donde la identidad está totalmente castrada, pues, terrible. totalmente castrada, feo eso. Entonces yo continúo escribiendo y me fui por otro camino oriental. Busqué por la yoga, por la meditación y entré a un lugar a hacer yoga, a meditar. Y allí conocí un maestro muy lindo, el ¿A Díaz maestro Domingo Porta? Díaz Porta. Ujú. Lo conocí a él y le enseñé mis escritos. Entonces, después de haber estado un tiempo, yo llegué a ser profesora de yoga y todo, y me metí mucho en ese mundo. Y entonces él leyó mis escritos y me dijo, mira,
tú tenés que conocer a un abuelo que se llama don Adrián Inés Chávez. Y es un quiché, tienes que conocerlo y que él conozca tus escritos y que te conozca a ti. Y yo ni corta ni perezosa, yo le escribí y a la semana entrante agarré camino en un bus para Guatemala y no olvido ese día que llegué a la terminal de Los Galgos en Guatemala y se bajó del bus un ser tan bello, un gigante pequeñito, pero un gigante. Se bajó, era el amor en esencia, era la sabiduría en esencia, su modo de caminar, su forma de hablar, un quiché completo, bello, un maya completo. Cuando nos vimos, nos abrazamos y fue el amor de mi vida. Ese abuelo fue el amor de mi vida. Sí, entonces el abuelo inmediatamente entendió, o sea, todo mi proceso, todo lo que yo estaba pasando, y me dijo, te voy a llevar donde tu familia. Entonces me llevó a la montaña de los Quiché, allá por Quetzaltenango, y me llevó a la zona donde vivía una familia de apellido Tsunún, los Tsunún. Entonces, dentro de la disciplina oriental a la que yo estaba metida, el ir a un cementerio era cosa terrible, no era bueno. Y mi sorpresa voy donde la familia Tsunún, el abuelo se llamaba Martín Tsunún y la abuela Josefa, unos seres maravillosos, mi familia, o sea, mi familia. Entonces llegué allí y, y con ellos viví la primera ceremonia en un cementerio. Allí me llevaron a la primera ceremonia y entonces me dijo, tú sos parte de nuestra familia, tú eres una Tsunún. Entonces, porque además, perdón, para los Mm. que quizás no estén tan familiarizados con eso, el que una familia indígena o un indígena te haga parte de su familia es el honor más grande. Exactamente, es el honor más grande. Aquí en Es esta el, cultura, pues, si eres mi amigo, eres mi familia y todo. No, o sea, a veces es de boca para exacto. afuera lo que se dice, pero en una comunidad indígena es muy diferente y tiene mucho O peso sea, el pertenecer a una mucho peso. O sea, familia indígena. Ellos fueron mis padres, abuelos, fueron algo impresionante en mi vida. Entonces, de ahí para allá empecé no a hacer ceremonias, porque de ahí para allá viene el abuelo y me dice, fíjate que tenés que ir a un encuentro en Arizona. Yo le dije, sí, tú tenés que ir a un encuentro en Arizona. Entonces, de repente, pues llega mi boleto y un poco aventada yo me voy para Arizona y allá era un encuentro de abuelos y abuelas de varios lugares de América. Y al llegar allá, Manuel, sucede algo increíble. Estamos en Phoenix, Arizona, y de repente un abuelo del pueblo Tuscarona, yo no hablo inglés, mi inglés no es un inglés fluido. Entonces, dijo que teníamos que ir a hacer un ritual al desierto. Y claro, bueno, vamos al ritual al desierto y yo obedezco y me voy con ellos. Al llegar al desierto, el abuelo dice, bueno, los que han venido se quedan, los que se tienen que ir se van. A todo esto, yo no sabía el clima en el desierto, que en la noche hace un gran frío y en el día es caluroso y todo. Entonces, nos quedamos en el desierto y vi las experiencias más maravillosas de mi vida. O sea, te juro que escuchar a un anciano Hopi de 125 años tocar el tambor en la mañana y cantar y hacer un círculo alrededor de él y Manuel, llovió solamente en ese círculo. Qué energía la que manejaba ese abuelo, más maravillosa. Entonces viví unas experiencias bellas y en la noche me daba frío, me daba frío. Ellos
tenían siempre una gran fogata y estábamos ahí junto al fuego. Pero recuerdo que en la noche el abuelo Tuscarona, oso enojado, me dijo que entrara al tipic de él. Y yo entré al tipic de él. Y en la noche, ¿qué hizo el abuelo? No sé. Pero yo digo que me desenrolló la lengua, porque esta lengua tosca y bruta que tenía y que tengo todavía, que me falta mucho por desenrollar, pero yo no entendiendo inglés, entendí el inglés. No me daba temor hablar, porque después tuve que dar una charla ante un auditorio y pude hablar. Entonces, ¿cómo hablé? Pues yo no entiendo. La cosa es que él me pasó el uso de la palabra, y para mí la lengua es un órgano tan especial. Y mi padre decía, o sea, la lengua es el peor enemigo del hombre, porque con la palabra podés construir o podés destruir. Y así se han hecho guerras y muchas cosas. Entonces, ese abuelo me desenrolló la lengua. Y allí estuvimos por una semana y mi país estaba en guerra, en toque de queda, estado de sitio. Y de repente, una noche antes, me llaman a un típico donde estaban todos los abuelos y me sientan allí y me dicen, mira, el próximo encuentro de Canto a la Tierra, porque así se llamaba, va a ser en tu país. Y yo le digo, abuelo, pero ¿y cómo va a ser eso? Si la única loca soy yo allá y estamos en toque de queda, estado de sitio, ¿cómo lo voy a hacer yo eso? Explíqueme. Pues no sé. No sé, me dijeron, pero se tiene que dar y se va a hacer y todos vamos a estar contigo espiritualmente y si a algo en mi vida siempre he obedecido es a lo que me dicen los abuelos y las abuelas. Difícilmente obedezco a otra gente yo, pero entonces recuerdo la última ceremonia que viví con ellos, que fue algo tan... Perdón que te interrumpa, pero qué importante es esto, ¿no? De poder, o sea, de ponerte al servicio, ¿no? Como dices tú, como obrera de la vida o labradora de la vida, sí, y que cuando la sabiduría de estos abuelos, ¿no? O cuando tu alma también incluso, ¿no? Cuando uno está bien conectado y sí la sabe escuchar, que te dice, haga esto y lo haces, ¿no? O sea, es una labor de gran humildad y de gran fortaleza y de gran confianza. Es muy, muy bello Sí, eso. yo te digo que... Y te lo digo desde lo más profundo de mi gran ego, porque es algo realmente admirable. Sí, porque imagínate, o sea, no era fácil. Entonces yo recuerdo que me sentí tan chiquita, tan mínima. Yo soy mínima, pero tan chiquita. La última ceremonia que hicimos, ya para despedirnos, estábamos todos viendo hacia el sol y entonces llegó una abuela, estaba prendido el fuego, los cantos de los hermanos del norte, y llegó una abuela, y quiero que lo entendamos esto, porque hay gente que lo ve de otra manera. Entonces me dijo la abuela, mírame a los ojos, y yo la vi a los ojos y me dijo, por tu pueblo, y por mi pueblo, ella empezó a cortarse pedazos de la piel. Mira, Manuel, yo sentía que me iba a caer ahí nomás y yo quería decirle ya basta, que quitaba un pedazo de la piel, agarraba arena caliente y se la ponía en la piel sin un gesto de dolor. Se quitó pedazos de su piel y yo misma decía, y yo teniendo miedo a lo que me están mandando y esta abuela lo que me está enseñando. Y después entró un guerrero Cherokee, altísimo, vos a ver que los hermanos del norte son altos, ahora voy yo por tu pueblo. E hizo lo mismo. Eso ha quedado tan grabado en mi mente y en mi corazón. Y luego cuando ya nos despedíamos, cada uno me entregó una piedra y me dijo, en esas piedras vamos nosotros, que son las piedras que me acompañan en mi sagrada cité. Y entonces yo les decía, pues si yo no me quiero ir, yo no quiero regresar allí, yo no quiero quedarme aquí con ustedes, por Dios ya no me manden allí.
te toca hacer ese puente, te toca ir y como una sunún tenés que llevar el mensaje. No me preguntes, Manuel, pero regresé. ¿Qué pasó? Yo ahora mismo digo, no sé. Pero de repente sentí de pedir una cita a una junta revolucionaria de gobierno que había en mi país. Pido la cita. ¿Y qué te parece que la Junta Revolucionaria de Gobierno hace una carta que la tengo que tener guardada donde da todo el apoyo al encuentro indígena? Yo me quedé helada. Así decía yo, ¿y esto es real o no es real? Y luego después me dicen, te vamos a dar el mejor hotel del país para que se alojen los abuelos. ¿Entendé eso? Y los vamos a ir en plena guerra, en El Salvador, en el año 81. Y los vamos a ir a traer al aeropuerto en un carro oficial. Tú venís con ellos y los vamos a traer al hotel. Enfrente al hotel se va a abrir un campo para que ustedes abran sus ceremonias y lo que tienen que hacer. Yo decía, pero es que esto no puede ser, no puede ser. Todavía yo incrédula, cuando me tocaba irlos a recoger al aeropuerto, es que no lo olvido. Me acuerdo cuando venían los shuar con sus plumas y todo, que venían de la selva, del Amazonas, con todas sus cosas sagradas. Y yo decía, cuando pasen esas cosas por la máquina esa que pasan en los aeropuertos, ¿qué va a pasar? Nada, ni silbaba la máquina, ni nada. Para decirte que vinieron los shuar, vinieron los chibchas, vino la última descendiente del Tao de Colombia, la princesa Chiazipa. Fue la primera que que entró al país. Y al nomás entrar, sembramos un maíz sagrado en el aeropuerto, ella pidió. Pero imagínate cuando vinieron los Opis y los navajos y los apaches, ellos dijeron que antes de entrar a la ciudad tenían que pasar por el mar. Y yo les decía, pero abuelo, si hay toque de queda. O sea, si nos atrasamos nos van a matar. Entonces, no, pero tenemos que pasar por el mar. Y como te digo yo, vea, ni modo, si ellos decían, entonces me acuerdo que pasamos por el mar, hicimos la ceremonia y fue impresionante cuando salimos del mar en el carro, se paró un halcón, un gavilán, que aquí son gavilanes como los halcones nuestros, y ellos en todo el trayecto iban haciendo sus cantos sagrados. Mira, fue una experiencia tan maravillosa. Ese encuentro se llamó Inlakesh, que quiere decir tú eres mi otro yo. Y allí un día, si las abuelas me permiten, y ojalá un día vos, Manuel, podás recuperar todo ese material que está a nivel fotográfico, porque ellos se dejaron fotografiar. Hay algunos audios todavía en cassette de ellos. Se dejaron filmar, fíjate. Yo tengo las fotografías y tengo unos cassettes todavía en una cajita que los guardo como algo muy especial y dejaron filmar todo el evento. Imagínate que la gente de televisión educativa, que fue donde lo dejaron filmar, lo borraron. Casi me muero, Manuel. Casi me muero cuando me doy cuenta que lo borraron. O sea, cuando los hermanos apaches y todos ellos me pidieron, yo pido la película, no la encontraban. Y cuando la encontraron estaba ya dañada, borrada. Fue una cosa muy fuerte, pero ¿qué te puedo decir? En ese encuentro me di cuenta de tanta cosa maravillosa, volver a escucharlos a ellos, todas sus profecías, todo lo que hablaron, todo lo que dijeron, que es parte de lo que he escrito en mis escritos que te he compartido. Y luego después, ¿cómo se llama? Luego después de eso, de todos esos escritos que yo lo que recuerdo de ellos, fue algo maravilloso porque un día me dijeron, vamos a ir a una de tus pirámides, y me llevaron a Tazumal. Y entonces ahí en Tazumal me dijeron que me preparara. Yo no sabía lo que iba y me subieron a una de las pirámides, y uno de los mexicas que venía, Cuizcalcóatl, el anciano Emerson Jackson, que era el anciano navajo, como el máximo líder de los navajos,
y Philip Cazadores, que era el Apache, y los abuelos mayas que estaban allí conmigo, subimos allí y entonces me dijeron, ahora vamos a reforzar tu nombre sagrado. Manuel, tomaron un cuchillo y había una vasija con agua, entonces yo me acuerdo que meten la mano en el agua, metía la mano en el agua y luego me pasaban el cuchillo por el dedo y yo no me herían, ¿cómo no me herían? Yo no sé. La cosa es que me pasaban el cuchillo, tocaban el caracol y me decían, di tu nombre a las 4 direcciones, mi nombre es Tsununja, mi nombre. Cuando yo decía mi nombre, chica, me iba como en 7,000 viajes. Exacto. Entonces, viví esa experiencia que yo me acuerdo cuando salí, ahí estaba el maestro Domingo Díaz Porta, cuando salí me abrazó y me dijo, ¿estás asustada? Pues claro, maestro, que estoy asustada, esto ha sido fuertísimo, pues, ¿verdad? Fuertísimo. Esa fue una experiencia muy fuerte, Manuel, muy fuerte, muy vívida, y otra vez de nuevo, muy auténtica, o sea, muy auténticas, y está fotografiada. Ay, qué bonito. Y hicimos luego una ceremonia de inauguración en el Monumento a la Revolución y ellos me pusieron un traje que traían para mí con unos, no sé, esos que usan los concheros, los cascabeles que se ponen en las... ajá. Sí. Yo nunca me los había puesto ni sabía qué eran. Y cuando me pusieron el traje y esos cascabeles y yo caminaba, yo sentía que volaba. Y decía yo, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Y entonces estuve con ellos en toda la ceremonia sagrada de inauguración que está fotografiada. El abuelo Navajo, Emerson, me pasó su pluma sagrada, me entregó un collar. La princesa Chiasipa me recibió como parte de la comunidad de los Chibchas en Colombia. Entonces fue algo maravilloso, Manuel, pero esa es parte del camino y luego después ya regresé y fue empezar mi camino sagrado ¿cómo se llama? Con los abuelos, ya el abuelo Sunún y el abuelo el Tata Adrián, me fue llevando para empezar mi camino sagrado y mi caminata sagrada ya, para ser esta obrera de la vida y empezar ya mi camino sagrado. Pero hay tanta anécdota, Manuel, tanta cosa. Es mucha vida. Es mucha vida. Es mucha Es vida. muchísima vida y es tanto que contar solo de ese encuentro en la Arizona, en el desierto, hay tanto que contar. Luego en el Congreso en Lakesh, que yo quisiera, Manuel, te digo, ahora que ha pasado el tiempo y que está todo eso documentado y todo, quisiera poder un día entregártelo a vos y que vos hicieras un trabajo con ese material. Sería bellísimo. Porque bellísimo. no por mí, sino por honrar a todos esos seres que vinieron y estuvieron aquí y que ya muchos ya no están en este plano, sino que están en el mundo, en otro plano, pero que nos están acompañando. Pues para mí sería más que un honor. Entonces, y lo sabes. así es que te puedo decir que así empezó, no sé, como te digo, del encuentro en la que hay tanto que profundizar, de ese viaje en el desierto hay tanto que profundizar, tanta cosa que viví y de mi viaje a China, o sea, que fue otra cosa que ahora yo me digo, Dios mío, ¿y qué tenía yo en la cabeza? Pues, Me platicaba Julio que de repente tú estabas en China, no ibas con un grupo de gente y de repente tú sin hablar chino, no sé a dónde qué viste, hacia dónde te fuiste, te separaste del grupo, ¿no? Y todos dijeron, no, María Eugenia ya se perdió, ya la perdimos, pero no, María Eugenia, aunque no hablara chino, acabó con unos abuelos chinos y aceptada en no sé qué comunidad. Increíble, Manuel. O sea, primero que nos dijeron cuando íbamos para China, no hagan ninguna expresión espiritual, o sea, compórtense y sobre todo
la compañera que iba conmigo a cada rato me decía, era una coya, Eugenia, por favor, comportaste, porque desde que iba en el avión, yo empecé a entender lo que el abuelo Sunún me había dicho, que hay un lenguaje, el lenguaje de las nubes, porque un día te voy a contar ese viaje a China, cómo fue una odisea, o sea, una verdadera odisea. Pero la cosa es que en una de las salidas antes de que empezara el encuentro, fuimos al Palacio del Emperador, y yo desde que entré al Palacio del Emperador empecé a sentir unos escalofríos. Y yo le decía a Beatriz, a mi amiga, ay, yo siento algo extraño. Ay, Eugenia, cálmate, por favor, no vayas a hacer ninguna expresión, ni nada, cálmate. Beatriz, pero yo estoy sintiendo algo raro. Y entonces caminamos y de repente allí estaba un lugar que decía, aquí donde el gran emperador se comunicaba con el lenguaje de las nubes. No, Manuel. Wow. Ahí caí otra vez a llorar y a decir, Madre Santa, ¿y esto qué es? Empezamos a caminar por el Palacio del Emperador y de repente empiezo a sentir otra vez yo escalofrío y empiezo a sentir que nos estaban siguiendo, solo íbamos la Coya y yo en ese momento, nos estaban siguiendo unos abuelos. Y vuelvo a ver, y los abuelos estaban haciendo, así como ellos, como hacen esos pases de Tai Chi, hacían un montón de pases detrás de nosotros. La cosa es que, para no hacerte largo el cuento, me devuelvo y entonces me acerco a ellos y ¿qué chino iba a entender yo? Si yo no entendía nada, pues. Pero la cosa es que en el lenguaje del no lenguaje me entregan algo y me dicen, con esto ya estuvo, ya estuvo. Y me entregaron algo que guardo y fue una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. ¿Eran unos abuelos de carne y hueso o eran unos abuelos de algún mundo espiritual de carne y hueso? En los físicos y después Wow. estábamos rodeados de un círculo de gente viendo lo que estaba pasando y hasta ¿cómo se llama? Los militares chinos, pues yo decía, aquí nos van a llevar presos, pues, pero no pasó nada, o sea, fue una experiencia maravillosa. Eso Entonces, está impresionante, María Eugenia.